Oye, el otro día leímos una noticia alarmante, ¿no? Que se apagaba. El internet se apagaba. Sí. La conectividad. ¿Se Tormenta. pagaba o se apagaba? Se apagaba. Porque ya se paga, digamos. ¿no? Sí, Se apagaba Claro, hasta sí. por semanas, por tormentas solares, por cuestiones que hoy día no hemos advertido. ¿Puede sobrevivir el mundo a eso, no? Bueno, lo ha hecho. De hecho, se piensa que, por ejemplo, los chinos, que son los que han más podido hacer observaciones astronómicas desde muchos siglos hacia atrás, han determinado que sus dinastías siguen ciclos. El poder es otorgado desde los cielos y es quitado desde los cielos, donde vienen, cuando se quita el poder de los cielos, que se otorgaba a estas dinastías, vienen inundaciones, hambruna y cosas por el estilo. Los ciclos duran más o menos 400 años en las 12 dinastías, son cíclicos. Entonces ya se ha vivido esto y al parecer el auge y el declive de las civilizaciones, en términos de, por ejemplo, agricultura, anteriormente, antes de la electricidad, va a depender de estos ciclos, de estos máximos y estos mínimos solares. Ahora, lo entretenido es que la civilización humana ha vivido al menos dos, bueno, quizás es un tercero que es más discutible, pero dos que son de gran importancia. Uno es el Miyagi y otro el Carrington. El Carrington es el más cercano, que fue en 1859, donde el astrónomo Carrington, astrónomo aficionado, fue capaz de determinar el fenómeno solar y al mismo tiempo ocurrieron esta combustión espontánea de las líneas telegráficas recientemente hechas en Estados Unidos. Los telégrafos funcionaban solo a pesar de estar desconectados. Se vieron auroras austral, en este caso boreales, porque acuérdense, boreal norte, austral sur, en Colombia se plantean. Normalmente estos fenómenos se ven solamente en las latitudes muy extremas. Entonces, si el evento Carrington pegara de nuevo, nosotros quedaríamos en completa oscuridad, sin internet y con los transformadores de las principales ciudades quemados y por ende irreparables durante quizás décadas. Hay un evento que ocurrió en Quebec en 1989, donde se quemó uno de estos transformadores, en Canadá, bien cercano al polo, y claro, el resultado fue de que la ciudad se quedó oscura. No siendo una gran llamarada solar. Ahora, yo creo que el tema tiene más énfasis en este minuto, porque unos hindúes, unos científicos hindúes, acuérdense que los hindúes han avanzado mucho en astronomía, están ahora en la Luna, uno publicó en una journal importante de astronomía de que el ciclo solar próximo va a tener su pic mucho antes de lo que se esperaba, en enero del 2024. Estaríamos a 2-3 meses. Y se adelantó más de un año. Los ciclos duran 11 años en promedio. Este está durando mucho menos. Este partió del 2019 y ya estaríamos entrando en pic. Ahora, bueno, dejo la conversación para el resto, digamos, pero yo siempre he tenido la idea de que hay más en los cielos, como decía Shakespeare, hay más en los cielos, Horacio, en lo que tu libro... posiblemente hay una razón por la que estamos teniendo un pic tan abrupto y el más grande de la historia. El primer ciclo solar investigado fue en 1750 y tanto, 55, y este es el más potente de toda la historia. Es como si a alguien le salían espinillas de la nada. O está en la pubertad, o hay un embarazo, o se metió un ciclo de testosterona, pero las espinillas no salen solas. Entonces ahí yo tengo mi diferencia de que algo está haciendo que el sol esté tan espinillento, comillas. Es un tema... Fíjate que este fin de semana estuve conversando con una persona. Debo ser franco y debo ser honesto. Yo en realidad esto del tarot y la numerología y todas esas cosas, entre que soy ignorante y que creo... Soy como agnóstico, digamos, entre que creo y no creo, digamos. Hay algunas cosas que me llaman la atención y otras sospecho, digamos, francamente, que son humo. No obstante, estuve con una persona que me parece de confianza con todo este asunto de la numerología. Estoy relacionando el tema, que la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento determina si tu astro está en Luna, en Marte, en Júpiter. El mío está en Marte con ascendente en Marte, y me empezó a leer un montón de cosas. Y fíjate que dentro de todas las cosas que leían había cosas que me llamaban la atención, pero lo más importante, que tiene que ver con lo que estamos conversando, me surgió la reflexión. De repente nosotros nos olvidamos no solamente del Sol, que tiene una influencia directa por ser obvio, por las razones obvias, pero
de repente no reflexionamos que el universo es un ente como vivo, como gigantescamente vivo, y todo relacionado, el universo, las galaxias. O sea, nosotros antes pensábamos, antiguamente, que todo giraba en torno a la Tierra, ¿no es cierto? Después vino Galileo y todo eso que dijeron que giraba en torno al Sol, lo que le costó duras penas, digamos. Bueno, y después viene una serie de astrónomos, y hoy día nos damos cuenta que vivimos en los confines, tal vez, de un universo gigantesco. O sea, se hablan de millones de soles. Millones de soles. Entonces, cuando tú no logras dimensionar, yo no logro dimensionar. Es como cuando me hablan de la plata de un multimillonario y me dicen, tiene tanto. No, la computadora en mi mente no me da, digamos, lo que tiene. Entonces, estoy hablando del universo y la influencia que este tiene sobre, no sé si determina las conductas, pero la influencia que tiene sí claramente sobre el universo completo, el Sol, sobre nuestro planeta. Y como es algo vivo, es algo también que tiene sus ciclos y sus movimientos. Y lo estudiaron los mayas, lo estudiaron los incas, lo estudiaron, los egipcios estudiaban bastante todo este asunto de los movimientos, principalmente del Sol. Entonces, claro, ahora, si va a ser catastrófico en enero del 2014, no sería una buena noticia para terminar el año, digamos, que se nos venga una catástrofe de esa magnitud encima. Pero Mauricio, ¿podemos adaptarnos a cambios tan radicales los seres humanos? Yo creo que algunos sí. La gracia de todo esto es que vamos adaptándonos a cambios, pero son paulatinos. Y somos muy añosos los seres humanos, ¿no? Quizá en la última década hemos tenido los cambios más abruptos, rápidamente, ¿no? Pero, a pesar de todo, igual son paulatinos. Pero un apagón, por ejemplo. Yo lo que creo que, en términos generales, los procesos evolutivos y los procesos de adaptación son muy lentos. Nuestro cerebro le cuesta mucho, nuestros pensamientos, nuestra cultura, la sociedad, adaptarse a los cambios nos cuesta mucho. Sin embargo, en este último periodo, quien más se adapta a todo esto son los niños. Los niños se adaptan muy rápidamente porque nacen en este mundo, digamos, vertiginoso de Internet y todas estas cosas. Pero yo que no nací con Internet, nací con televisión, obviamente que me cuesta muchísimo más adaptarme. Ahora, a la inversa, si se acabara Internet, probablemente para mí sería más fácil adaptarme, a pesar que tengo cierto grado de dependencia. No es la dependencia que tienen los niños hoy día, pero también que tiene el sistema. Entonces, ¿nos podemos adaptar? Claro. Sí, claro, nos tendríamos que tener que adaptar. Algunos se van a poder adaptar, va a ser imposible. Los que tienen un nivel de adicción con respecto y de dependencia, pues no todo tiene que ver con el juego, también tiene que ver con el conocimiento, con la noticia, con la comunicación. O sea, hoy día el mundo opera en base a, comillas, su principal ingrediente tal vez es Internet. Más que el agua, no sé, el agua, bueno, tiene que ver con la vida, Internet es distinto. Pero claramente que tendríamos serios problemas de adaptación sin Internet y el sistema global, mundial, comercial, el de entretención de dejémoslo al lado, tendría un colapso gigantesco. Costaría muchísimo, yo creo, poder vivir, estoy pensando un periodo largo, ¿no? 1 año, 2 años, ahora si es por un fin de semana da lo mismo. Lo que es que, mira, habrían varios problemas. Uno es la comunicación a través de Internet y satelital. GPS, perderíamos facilidades de manejarnos en aviones, por lo menos los aviones dependientes de satelital, que son casi todos, se acabarían estas aplicaciones de taxi. Claro. Bueno, eso sería unos problemas. Pero el segundo problema sería el económico. Todo, tu cuenta corriente o la mía, sí, depende de unos números que están basados en un sistema bancario interconectado digital. Bueno, si hay un apagón digital, no hay plata. Porque la plata no está en los bancos ahora, en los billetes o los lingotes de oro. Así que se acabaría el dinero, como lo conocemos, porque la mayoría del dinero es digital. Claro. Tercer lugar, y aquí vienen las cosas complicadas, las ciudades serían lugares inhabitables. Porque algunas ciudades quedarían con estos transformadores destruidos, como pasó en Quebec en 1989, el que no quiere investigue, donde se cortó el transformador para generar corriente en la ciudad. Claro. Si se cortan los transformadores, no hay agua, porque la mayoría de las ciudades tienen edificios y los edificios requieren bombas de agua para tirar el agua hacia los pisos de arriba. Sí, claro. Por ende, te quedaría en lugares de concreto que serían inútiles porque no habría posibilidad de utilizar el recurso básico del agua. No habría dinero, no habría agua, no habría luz.
lo más probable es que en las ciudades las personas empezarían a tener no solamente enfermedades como cólera y enfermedades que desconocemos, y aumento de ratones y una serie de cosas, sino que también habría una especie de malestar popular, porque habría falta de alimentos disponibles. Y eso es lo que les pasaba a las dinastías chinas en su escala, o en las civilizaciones de la era del bronce. Las civilizaciones de la era del bronce tenían una estratificación súper importante, escribas, soldados, una serie de cosas, pero se acaba la comida y se destruye la sociedad. Entonces, más probable que si fuéramos Mad Max. Ahora, en eso a mí me pasa algo que a veces por Instagram me trato de hacer mi momento de descargo emocional, y yo creo que en ese momento van a surgir nuevos liderazgos. Estamos imaginando que sucede esto, porque lo que va a pasar en enero probablemente es que haya más actividad solar, no necesariamente se quema todo ni nada de eso. Pero en el peor de los casos, habría nuevos liderazgos, y los liderazgos dependen mucho del ejemplo de los líderes y menos de las leyes, porque en ese minuto las leyes no van a tener la fuerza que tienen ahora. Hay países como Sri Lanka que tienen destruido su sistema sanitario, de abastecimiento quiero decir, y que la gente se comporta medianamente bien. Y hay países como Chile, que hay un par de días donde hay un terremoto y están cortados los suministros, y la gente destruye todo, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo nosotros inspiramos a la gente a ser decentes cuando no hay una ley que requiera hacerlo? Nosotros tenemos que tratar de hacer que las personas sigan carismas propios y cercanos de vecinos, de líderes políticos, difícil, pero en fin, que sean capaces en momentos de crisis decir, ¿sabes qué? Yo me voy a comportar decentemente porque quiero funcionar con esta comunidad. Y por ejemplo, este país se ha vuelto tan individualista y se ha vuelto un país tan excesivamente poco empático de las necesidades del otro, que me temo que si se cayeran las leyes y los sistemas, no sé qué tan educadas serían las personas per se. ¿Cuánta gente paga aquí el Transantiago? ¿Cuánto? 60%. Ya. 40% le evade. Ese 40%, que por distintas razones lo hará, ¿cómo se comporta en el momento que no es necesario portarse bien porque no hay policía, no hay sistema para poder mantener el orden? ¿Se portarán bien? ¿Se portarán mal? Según Colbert, esta etapa del desarrollo moral está en la etapa del desarrollo moral donde siguen las reglas, sencillamente porque hay leyes, o tienen ese último nivel super saiyajin del asunto donde finalmente tú asumes una moral propia, entendiendo una caracterización profunda y personal de lo que es bueno y malo, independiente de que haya alguien que te mire o no. Entonces, esa es mi preocupación. En caso de un desastre, no vamos a necesitar a los marcianos, a los extraterrestres, a los reptilianos para que vengan a hacernos problemas. Nosotros mismos nos vamos a hacer infinitos problemas, particularmente en las ciudades cuando se acabe todo este sistema. Si en el fondo las ciudades, ¿saben lo que son? Son como estas personas que están bajo ventilación mecánica asistida. Las ciudades no son seres vivos que se mantengan por sí mismos. Requieren demasiado suministro. Y si por un momento falla alguno de ellos, electricidad, abastecimiento, etc., inmediatamente la ciudad muere. La ciudad es distinto al campo que tú conoces también, Mauricio, que tiene una capacidad de autosustentabilidad mucho mayor. Si suponemos que existieron civilizaciones antes que nosotros, como plantea Graham Hancock en su supuesto documental que sale en una plataforma, existieron civilizaciones antes, según él, y esas civilizaciones desaparecieron. Al mismo tiempo, esas grandes civilizaciones habían grupos primitivísimos. Esos grupos no se vieron afectados por cataclismos. Siguieron funcionando igual. En este momento en la Tierra hay civilizaciones muy preindustriales y hay civilizaciones muy avanzadas. Si hay un colapso, lo que va a mantenerse son las preindustriales, que no van a cambiar nada porque no tienen probablemente acceso a muchos bienes. Entonces, para ello el cambio no va a ser tan grande. No es drástico. Mira, yo ¿Funcionan? espero que... Disculpa. ¿Funcionan las prohibiciones o no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda están prohibiendo usar los teléfonos en los colegios. Totalmente prohibido. Encontraron que un tercio, creo, de la población de esa edad no sabía expresarse, no sabía leer ni escribir. Un tercio. ¿Ah? Pero sabía utilizar el teléfono. Entonces lo prohibieron drásticamente y radicalmente en Nueva Zelanda, el gobierno, el uso de teléfonos dispositivos en los colegios. En los colegios. Bueno, es que tiene que ver con la cultura, pues, Julio César. Yo he tenido la oportunidad de estar en Nueva Zelanda y la gente es extremadamente respetuosa de las normas, de las leyes, les guste o no les guste.
en general en los países que llamamos países más civilizados, más desarrollados, en general la gente es más respetuosa de las leyes y de las normas. Y los países menos, comillas, civilizados, somos personas que tendemos a no acatar la norma, o solo, como decía Sócrates muy bien, la persona es correcta cuando sabe que nunca, lo estoy traduciendo, cuando sabe que nunca va a ser descubierta si roba algo y sin embargo no roba. Yo me pregunto, tú pescas 100 personas al azar aquí en Chile y que tengan la oportunidad de quedarse, no sé, con 10 millones de pesos que hay en una mesa, o 1 millón de pesos. ¿Cuánta gente lo toma o no lo toma sabiendo que nunca van a saber que lo tomó? Me atrevo a decir que un porcentaje altísimo, altísimo, lo toma. Entonces eso tiene que ver con que acatamos o no acatamos las normas. Claro, si hay un carabinero detrás mío, te estoy inventando algo, el lupus de control interno, opera muy poco. Que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con los principios, que tiene que ver con esas cosas. Y basta ver lo que pasa aquí en Chile, que es impensado en otros países. Aquí se corta la luz en una ciudad cualquiera y se cortan los semáforos. ¿Qué pasa? Caos. Y si eso en un lugar nadie deja pasar y al final se forma un tremendo taco. ¿Hay un liderazgo, alguien que se pare y que empieza a dirigir el tránsito? Nadie. Ese va a ser bofeteado, va a ser insultado, va a ser cualquier cosa. Entonces, no estoy seguro, digamos, que si pasara, depende de dónde pase. Eso es lo que quiero decir. Entre menos civilizados los países en el sentido de acatar normas, y no en el sentido de acatar normas como algo de sometimiento, sino de que tiene que ver con la convivencia. Si yo no respeto ciertas normas, de cruzar por donde debo cruzar, de respetar, de no conducir con alcohol, de unas ciertas normas que son básicas en el diario vivir. ¿Y qué es lo que observo en este país? Y con dolor lo digo, cada vez se respeta menos, nos respetamos menos, en general, desde la persona que no da el asiento a la persona que es inválida, cosas que son extremadamente básicas. Yo he tenido la oportunidad hasta de viajar y es impensado que una persona que no es inválida o de la tercera edad se siente en un asiento, así el bus o el metro vaya repleto. Es impensado que una persona se siente. O sea, nadie lo hace. Y no es por temor o por vergüenza, no, porque no nomás. Aquí es impensado que si un bus va lleno no esté el bus para personas minusválidas o algo así. Un cabro joven chateando no vaya sentado, es exactamente al revés. Entonces tengo una sospecha, creo fundada, que si llegara a pasar una catástrofe como la que estamos describiendo, donde se cortara principalmente la electricidad, más que en internet, porque la electricidad corta todo. Corta los ascensores, o sea, la gente que llega arriba, corta el Red Bank, corta los supermercados, corta las cadenas alimenticias, corta todo. Mi tesis de fondo, es que en las culturas que nosotros vivimos depende muchísimo de las circunstancias. Si las circunstancias son catastróficas, nos volvemos y aparece el simio que todos llevamos dentro y que aflora. Y que el más salvaje es el que va a poder sobrevivir y adaptarse a esta nueva realidad. Volvemos al tiro con Sergio, pero antes vamos a ir a COSAC, porque realmente usted va a quedar impresionado con todo lo que hay. Volvemos a esta conversación. Sergio, habías quedado con la palabra, estábamos hablando de si estos cambios tan radicales, ¿no es cierto?, el ser humano los puede sostener, digamos. Mira, la mejor prueba que lo puede sostener es que hemos estado al menos 100.000 años. Cualquiera sea el cambio que exista, probablemente de un ciclo menor que ese intervalo de tiempo. Así que nosotros de una u otra manera nos podemos adaptar. La pregunta es si la civilización se puede adaptar. Si fueran muy drásticos, posiblemente parte de la civilización no. Ahora, ¿qué es lo que encuentro curioso de esto? Lamentablemente, quizás, y esto es lo que lo hemos mencionado alguna vez, quizás no somos la primera civilización avanzada sobre la Tierra. Si pensamos que el humano tuvo 100.000 años o ha tenido 100.000 años, y solo durante los últimos 5.000, 8.000, a partir de las excavaciones en Turquía se piensa que un poquito más, 10.000 por último, es un periodo muy breve, siendo que una especie que tiene los recursos probablemente para haber desarrollado tecnología 90.000 años, creo que una cantidad suficiente para pensar de que sí lo hizo antes, porque nos quedan casi 10 veces lo que hemos tenido de tiempo para armar esta civilización. ¿Qué pasó entre medio? Y supuestamente no pasó nada. Éramos cazadores-recolectores. Entonces eso a veces parece un poco
un poco curioso. De hecho, les voy a dar un dato astronómico más curioso todavía. Hay dos curiosísimos. ¿Han escuchado el cubo de Saturno? No. El cubo de Saturno es, bueno, es un... mira, la sonda Cassini, el año 2000 y algo, llegó a Saturno y encontró un hexágono. En el polo norte de Saturno hay un hexágono perfecto. Si tú te imaginas el hexágono en 3 dimensiones, es un cubo. Es un cubo oscuro. Mi pregunta, hay muchas civilizaciones, incluyendo, con el respeto, los musulmanes que adoran un cubo, y hay descripciones culturales antiguas que adoran a Saturno, y adoran a una especie de digamos, lo relacionan con un cubo, un hexágono negro. Entonces la pregunta es, si tuviste que llegar hasta allá para darte cuenta de que ese planeta tenía esa conformación tan particular en su polo, ¿cómo lo hicieron antes? Si recién hace menos de 20 años tú puedes observarla. Lo primero que observó una formación así fue la Voyager. Y apenas así. Entonces, ¿cómo existían esas descripciones de esa gente hace miles de años atrás? Entonces uno dice, ustedes no sé si alguna vez han usado telescopios. Tú ves a Saturno con un inmenso telescopio, lo ves así. No eres capaz, imposible de discernir qué tiene en el polo norte. Es imposible. Entonces, ¿qué pasó en épocas anteriores de que podían haber descripciones muy específicas de los planetas? Hay dos opciones. La más lógica es que, bueno, 3, azar. Segunda, que de alguna manera pudieron observarlo, porque había una tecnología disponible, no sería tan raro. O la tercera es de que estábamos más cerca de Saturno. Hay un tipo que se llamaba Velikovsky, que es un psicoanalista, que planteaba que en alguna época, súper pseudociencia, pero que planteaba de que Mundo en Colisión planteaba de que nosotros estábamos cerca de Saturno, que éramos casi satélites de Saturno en alguna época, y que las descripciones mitológicas que hablan de esta guerra de los dioses hablaban del desplazamiento de la Tierra hacia otro lugar por un problema con el planeta Venus. Súper interesante, un tipo de los años 40 y tanto. No sé, el apellido es Velikovsky. Pero ya, es pseudociencia. Segundo, y con esto termino, un tipo llamado Robert Harrington, el que los quiera estudiar, del Observatorio Naval de Estados Unidos, en los años 90, dijo que iba a viajar a Nueva Zelanda a observar un nuevo planeta. Un planeta que de alguna manera vendría a integrar el sistema solar y generaría grandes cambios. Un poco parecido a Ferrada. Bueno, el tipo publicó esto, un tipo muy conocido, hasta hay entrevistas en YouTube. El tipo curiosamente muere de un cáncer a la garganta en 2 semanas, antes de publicar. New York Times y Washington Post en los años 80 y tanto plantearon la existencia de un planeta X a partir de un observatorio llamado IRAS, que era un satélite que era infrarrojo. Y después toda esa información quedó afuera. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal si... y otro detalle, varios planetas están cambiando, por ejemplo, sus polos y teniendo actividad volcánica. ¿Qué tal si existen otros elementos en el sistema solar que nosotros aún desconocemos y que podrían explicar estos cambios tan abruptos de nuestra estrella? No olviden de que nosotros somos la única estrella, o casi las pocas estrellas que es única. La mayoría de los sistemas solares son binarios. Y se piensa que el sistema solar también fue binario en algún momento. 2 soles. Entonces, mira, nosotros sabemos todavía poco. Tratamos de sostener nuestras ideas de poco. Copérnico, acuérdate que no publicó sus teorías porque era un funcionario de la iglesia. Claro. Entonces, hablar de una teoría heliocéntrica lo habría significado primero que lo expulsara y quizás que lo mataran. Claro. Entonces, ¿cuán poco sabemos realmente de nuestros sistemas? Y menos de poder predecir. Y nuestras civilizaciones a veces penden de un hilo. Oye, siempre me llama un paréntesis aparente tonto. A mí me llama la atención mucho la gente soberbia, que son predicadores como de la verdad y de la verdad absoluta. Y yo me quedo más bien con la idea de Sócrates. Solo sé que nada sé, que no es exactamente la definición, pero quedémonos con eso para entrar a profundizar. Qué poco sabemos. O sea, vivimos en un universo gigantesco, que ya lo dije, y en realidad sabemos tan poco de lo que acontece o lo que puede haber acontecido. Hay varias teorías, la Atlántida y otras teorías donde no habían matriarcados, sino que no habían patriarcados, sino que era un matriarcado, pero nunca se ha podido descubrir. Navegamos en un océano de ignorancia y lo que conocemos es una isla minúscula y nada más. Y lo demás es especulación, que puede ser o no ser.
Habrán habido extraterrestres que estaban en la isla de Pascua, algunos, otros que estaban con los mayas. Mira, teorías hay para todos, hay para todos. Y en realidad estamos así, es lo que realmente sabemos, y que estamos empezando como a asombrarnos con un universo, con un mundo, con un océano. Si del océano prácticamente no sabemos nada, ni siquiera de nuestro planeta. Claro. Si ni siquiera de nuestro planeta, pero estamos preocupados de ir a Marte, a Júpiter, y del océano, las profundidades, sabemos poco. Entonces, más humildad, más reflexión, porque en situaciones de catástrofe, creo que lo fácil, lo predecible, es volver al origen de lo más salvaje, de lo más primitivo. Pero creo que la cultura, la enseñanza, la educación, tiene que ser algo más que un barniz. Tiene que ser algo que esté adherido a tu, comillas, ADN. Y eso es difícil, y eso pasa por la educación, y eso pasa por eso. Porque si el día de mañana viene, no sé, una gran catástrofe, creo que es mucho más inteligente como sociedad organizarnos, pero justamente es el momento del caos. Entonces, organizarse en el momento del caos es prácticamente imposible con gente que no tiene ninguna norma, ninguna regla, prima el individualismo y, comillas, el canibalismo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sergio. Nosotros nos despedimos, gracias por la sintonía, pero seguimos adelante. Nos despedimos de nuestros psicólogos. Vamos a Clínica Merced.